Amén. Amados, es una bendición poder saludarle el día de hoy. Soy Matías, ya me conocen, es una bendición, ¿no es cierto?, poder saludarlo a Comunidad Cristiana Ventanas, ¿no es cierto?, a las personas de Ventana y de Calera que están viendo este mensaje, o quizá otros más que quizá el Señor quisiese en su voluntad que estuviesen acá para poder escuchar esta palabra. Es de bendición poder compartirla. Y como les señalé, digamos, a algunos de ustedes, voy a estar exhortando esta carta en dos tiempos, ¿no es cierto? El día de hoy corresponde capítulo 1, Filemón capítulo 1, versículo 1 al 7. Y la próxima semana vamos a hablar del 8 al 25. Uno dice, wow, mucho más capítulos, o versículos, perdón. Sí, lo que pasa es que hoy día vamos a ver la parte histórica, el contexto general de la carta y esos pasajes del 1 al 7. Y la próxima semana vamos a ver de relleno del 8 al 25. Es una carta fantástica, realmente tiene una trascendencia espiritual maravillosa, bueno, como todo lo que el apóstol Pablo ha escrito, ¿no es cierto?, para nosotros. Y sin más que agregar, me gustaría que fuésemos a Filemón, que busquen su Biblia, hermano amado. Filemón 1 tiene un solo capítulo y vamos a leer hoy del verso 1 al verso 7. Amén. Entonces, Filemón capítulo 1, versículo 1, verso 7, al 7, del 1 al 7. Y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Verso 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria en ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, es decir, todos los hermanos de la iglesia, para que la participación o comunicación de tu fe sea eficaz en todo el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y me gustaría volver a releer, ¿no es cierto?, el versículo 7, la última parte, donde dice: porque por ti, oh hermano, han sido confortados, consolados, reconciliados también los corazones de los santos. Amén. Entonces, un poco de historia. Filemón se escribe en el año 62 después de Cristo, en la 10ª carta del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe esta carta estando en prisiones en Roma, estando en prisión en Roma, y le escribe hacia la localidad de Colosas, donde se encontraba Filemón. Filemón se encontraba en Colosas, lo cual también se entiende que es donde Pablo también dirige su carta a los colosenses. Es exactamente lo mismo. Es decir, Filemón vivía en la provincia de Colosas y la escribe desde Roma, estando ¿en qué condición? Prisionero. Entonces, entendemos que, por segunda parte, ¿cuál es el contexto social de Filemón? Filemón es, o era mejor dicho, un hombre rico, que tenía mucho dinero. Y además, tenía grandes posesiones. Aparte de ser rico, él había invertido todo su dinero, o la mayoría de su dinero lo tenía invertido en posesiones. Para que se entienda, son aquellos que arrendan casa, los hermanos de Ventana me entenderán, a los chilitos. Arrendar casa, parcelas, ¿no es cierto? Viviendas, cabañas, wow, que se viene el verano. Cosas así. Tenía muchas cosas. Y él, por supuesto, muchas haciendas, muchas casas. Y él, por supuesto, también tenía una gran casa. Entonces, sabiendo que él tenía grandes posiciones, él, conforme al llamado de Dios, él abrió su casa para establecer en ese lugar una iglesia. Es decir, un lugar de reunión, donde las personas pudiesen reunirse debido a la persecución. Ahí vamos a entender por qué hubo una persecución en ese momento, en el momento, ¿no es cierto?, donde Filemón conoce a Pablo, y en ese lugar, teniendo sus pertenencias, teniendo todas sus grandes posiciones, ¿no es cierto?, Filemón decide establecer un lugar de reunión en su gran casa. Tenía una mansión.
Una gran casa donde él decide establecer un lugar de reunión, un día de reunión, para que se reunieran, ¿no es cierto?, todos los hermanos. Obviamente me refiero al día sábado. Pero entendemos que era un lugar de reunión donde las personas venían, oraban, y además entendemos que hay una promesa preciosa, donde cada persona que abre su casa, su lugar, incluso por más humilde que sea, digamos, no teniendo posesión, al igual que Filemón, sabemos que ese lugar es bendecido, porque más, cada vez que Filemón daba, más tenía. Y era una bendición, él lo sabía. Pero él lo hacía por amor, no porque iba a recibir más. Pero claramente Filemón era un hombre que tenía posesiones, ojo, y para que nos demos cuenta, o sea, independiente. No quiere decir que una persona que tenga plata sea malo, no. De hecho, nunca hemos dicho eso. El problema es el amor al dinero. Sin embargo, él el dinero lo había invertido de una forma maravillosa conforme al crecimiento del reino o al avance de la obra. Porque también se puede ver, anótelo si quiere, no lo busque ahora, en Tercera de Juan, habla, en esos me parece que veintitantos versículos, se me olvidó la verdad, hablaba, ¿no es cierto?, acerca de un hombre que se llama Gallo, a la cual Juan, el evangelista o el apóstol, escribe una carta, ¿no es cierto?, a este hermano, y le habla y le dice, hermano, tú, te pido por favor que le colabores a los maestros, a los misioneros que vienen de otros lugares, y para cuando se vayan también, bendíceles obviamente con dinero, o con lo que ellos necesiten, ¿no es cierto?, a fin de que tu ayuda sea digna de Dios para ellos. O sea, sabiendo de que él tenía el ministerio, más que un diácono, sabemos que es la logística, ¿no es cierto?, de las reuniones, entendemos que él tenía, ¿no es cierto?, esa gran pasión por servir, por ministrar y bendecir a otros conforme a lo que él tenía, para que otros pudiesen avanzar en la palabra, en la predicación del evangelio. Y él dice, es una persona entregada a Dios, y bendecir y servir a los santos conforme a la necesidad de ellos y conforme a la necesidad del reino, por lo tanto. Entonces, ese es el mismo corazón que tenía Gallo, también lo tiene Filemón. De hecho, lo digo al tiro, Filemón y Gallo son hermanos gemelos, literalmente. Entonces, entendemos que Filemón tenía grandes posiciones y fue bendecido, y era grandemente bendecido porque su casa, su lugar, que era gigante, ahí la mayoría que se reunía en una sinagoga judía en ese lugar, en el libro de los Hechos aparece, se entiende de que esa casa la estableció para que se reuniera la iglesia, o se reunieran los hijos de Dios, el pueblo de Dios, me gusta decirle. Qué maravilloso. Entonces se entiende, ¿no es cierto?, que en Hechos 19 se narra la historia de cómo Pablo conoce, ¿no es cierto?, a su amado amigo Filemón y también a su familia. Dice que acá habla acerca de tu amada hermana Apia y Arquipo. Apia se dice que es la esposa de Filemón, su mujer, y Arquipo no hay registro, pero se deduce que puede ser su hijo, ¿no es cierto? Hay muchos teólogos que dicen que, o comentaristas que dicen que puede ser hijo de Filemón, Arquipo. Entonces, esto también nosotros lo podemos ver en Colosenses 4:17, así bien rapidito, Filipenses, Colosenses 4:17, que hacia el final dice, decid a Arquipo, o sea, el hijo de Filemón, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira cómo le dice, porque lo conocía. Mira, que te mando, que parecía lo que le dice, ¿no es cierto?, a Timoteo. Mira que te mando. O también se lo dice a Josué, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y acá también dice, mira, wow, que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y eso es lo que anhela el apóstol Pablo para todos sus hijos espirituales. Hago la redundancia, que esa aclaración de que hijo espiritual se refiere a que persona que ha sido engendrado de él por causa de su predicación del evangelio. Entonces, entendemos que una de estas personas o un personaje significativo, ¿no es cierto?, en Filemón está Onésimo. Onésimo se dice que era un esclavo. ¿Por qué? Porque la gente rica tenía esclavos, tenía siervos, ¿no es cierto?, esclavos a su servicio. Y Onésimo es aquel que resalta en esta carta. Y podemos entender que era un esclavo de Filemón. Y la inspiración de Pablo a esta carta fue directamente porque Filemón en ese momento, al escribir la carta, no estaba con él,
sino que después cuando envía la carta lo envía juntamente con él. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque se entiende de que ya Onésimo no pertenecía o no estaba, ¿no es cierto?, bajo el dominio, ¿no es cierto?, de su amo Filemón. ¿Por qué? Porque se dice que él huyó robándole algo a su amo. Y se dice que eso que robó fue algo muy de valor, fue algo muy preciado. No se sabe a ciencia cierta lo que es, pero se dice que fue algo muy costoso, algo de valor. Como otras personas dicen, otros comentaristas, que no era algo de valor en cuanto a la parte del dinero, sino en cuanto a un significado espiritual para él. ¿Ya? No se sabe, pero se entiende de que claramente si huyó y se fue quizás también hasta con el tema de que se fue hasta otra provincia. Se entiende de que quizás haya sido por un tema de que al final lo iban a matar si en algún momento Filemón descubría lo que estaba pasando y lo que le había robado también, ¿no es cierto? Sin embargo, estaba completamente arrepentido esta persona. Podemos ver más adelante que cuando pasa el tiempo, más adelante, se entiende de que después en Roma, huyendo Onésimo de las manos de Filemón, teniendo en cuenta que quizás lo iba a matar al pobre, sucede que después en Roma conoce a Pablo. Y ahora salvedad porque Onésimo, siendo esclavo, también conocía el buen testimonio de Filemón. Sabía de que no era un jefe patán, que no era un hombre malhechor, que no era un abusón, sino que era una persona que también quizás dedicaba el tiempo a la oración con sus esclavos, no lo sé. Pero sin embargo le robó. Wow. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Entendiendo que cuando Onésimo huyó, en Roma conoce al apóstol Pablo, estando él encarcelado. Y en ese lugar, cuando Pablo le predica el evangelio y le hace recordar las palabras o lo que él estaba, los momentos donde él estaba estudiando, quizás con su amado Filemón, él realmente al escuchar al apóstol Pablo y su predicación, él realmente hace un verdadero arrepentimiento. Y Pablo le exhorta y le dice, tienes que hacer dos cosas si realmente tu arrepentimiento es genuino. Y le dice, restaura obviamente lo robado, y lo segundo, que para mí es lo más significativo, regresa con tu dueño. Restaura lo robado y regresa con Filemón. Y ahí quizás le puede haber dicho, pero ¿cómo es posible? Si me va a matar, tranquilo. Y le dice, yo lo conozco. Y le escribe esta carta preciosa que realmente tiene un significado maravilloso. ¿Por qué? Porque el deseo de Pablo para Onésimo era que Filemón pudiese tratar a Onésimo como un hermano. Y no tan solo como un esclavo, porque aparte de que el apóstol Pablo le regaña y le dice lo que tienes que hacer, arrepiéntete y vuelve a tu amo y restaura lo robado, hay algo precioso en esto. Sí, estoy seguro que el apóstol Pablo logra identificar que él tenía un llamado precioso en el Evangelio. Por eso le dice, quizás muchas veces, quizás se quiso ir, y acá entra la parte espiritual, quizás se quiso ir, ¿no es cierto?, porque no lo estaba considerando en el servicio, wow, porque simplemente lo tenía como un esclavo. Y cuando conversa con Pablo, mira las palabras de Pablo. ¿Por qué Pablo le escribe eso? Porque Filemón fue el que le dice, quizás yo quería servir, pero sin embargo era un esclavo y no podía servir en el espíritu. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Y por eso las palabras de Pablo fue, no lo mires como un esclavo, sino míralo como un hermano amado, al cual él también pueda servir en el Evangelio. ¡Qué maravilloso! Con la diferencia de que él sí no tenía posesiones, pero con su humildad, con lo que tenía, sí, Dios lo había llamado al ministerio. Por algo es significativo, Onésimo. Entonces, esto nosotros lo podemos ver en Juan 15:15, donde dice lo siguiente. En Juan 15:15, ¿por qué? Le dice, míralo a él como un hermano, no como un esclavo. Y mira lo que nuestro Señor nos dice en Juan 15:15. A ustedes, los discípulos de Jesús, no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, porque os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Es decir, que él, Onésimo, el esclavo, quería conocer todas las cosas que se hacían en el misterio, quería conocer los propósitos de Dios y quería servir en la obra. ¡Wow! Él quería conocer más allá.
Y quizá por su condición donde estaba, socialmente hablando, por supuesto, de alguna forma no podía acercarse a eso, no podía servir como él quería quizá, o también puede haberse sentido menospreciado por las demás personas. Oye, ¿tú quieres servir? Estás loco, tú eres un esclavo, le habrán dicho los demás colegas, no sé. Pero sin embargo, Onésimo sí quería servir, y está claro que con este pasaje sí Dios quería revelarle a él las cosas del reino para servir junto al que va a ser como su pastor, ¿no es cierto? Filemón. Más que un siervo, su pastor. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es una reconciliación que Pablo está haciendo mediante Filemón con Onésimo. ¿Les suena parecido eso? Yo sé que sí. ¡Wow! ¿Cuánto de relación? Ya. Entonces, seguimos. Ahora, Pablo pone como tema central de esta carta, amados míos, el perdón y la reconciliación. El perdón, podemos ir a Isaías 55:7, muy rápido. Isaías, ¿no es cierto? 55. 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al cual tendrá de él misericordia, y el Dios, o sea Jehová nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, lo que está diciendo acá el profeta es que Dios se compadece y perdona a aquellos inicuos que han reconocido su maldad. Lo mismo sucede, eso es lo que es perdón, pero lo mismo sucede con la segunda palabra clave acá, que es la reconciliación, y lo podemos ver muy claro, amados, en Romanos 5:10. En Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos, porque él se convirtió en enemigo para su amo Filemón, el Onésimo, porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios. A él fueron reconciliados por Pablo. Pablo hizo la mediación a través de la carta. Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, más estando reconciliados, ahora seremos salvos por su vida. Qué precioso. Entonces, eso es lo que puede verse en esta carta. Es la misma alegoría que sucede con la reconciliación de Dios por nosotros. ¿Y quién hace la mediación? El Hijo. Es la reconciliación que está sucediendo acá entre Filemón con Onésimo, su amo, que ahora va a ser su amigo. ¿Y quién hace la mediación? En este caso, Pablo, por ellos. Qué maravilloso. Es lo mismo que sucede con el Evangelio. O sea, le estaba presentando a través de ese ejemplo el Evangelio. Y lo más hermoso de esto es el hecho de que también podemos entender que nosotros, en nuestra condición antes, sí éramos esclavos del pecado, del temor. Tan como lo era Onésimo, era un esclavo, era siervo, y quizás le habían predicado muchas veces el Evangelio, pero arrancó, se fue, se apartó, como muchos de nosotros quisimos apartarnos, pero sin embargo, más adelante, entendemos que después, al volver, ¿no es cierto?, Onésimo con su amo, y nosotros a Dios, ya que queremos hacer nosotros, y quiénes somos nosotros para Dios, somos amigos, y las cosas celestiales nos ha dado a conocer. Qué maravilloso. O sea, se cumple todo, amados míos. La palabra siempre tiene situaciones o patrones proféticos que se repiten en toda la escritura. Maravilloso. Después dice, lo más hermoso de esta carta, lo más hermoso, es que Pablo se identifica no como un apóstol de autoridad, siendo que él tenía autoridad, y después, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a entender que él sí dice, yo tengo la autoridad para demandarte. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hace Cristo. Se hace semejante a nosotros y dice, él no se identifica como un apóstol de autoridad, sino que como un esclavo de Jesucristo. ¿Y qué es lo que era Onésimo? Un esclavo. Yo también fui esclavo, y todos fuimos esclavos del pecado y del error. Sin embargo, somos libertos en Jesucristo, pero sí, somos esclavos nuevamente, pero de Jesucristo. Es decir, siendo esclavos de Jesucristo, tenemos la libertad para cumplir su mandamiento y que sean una delicia. Son manjares tus mandamientos, me salió un gallito. Eso decía el rey David.
Tu palabra es un deleite para mí. Una canción de Capilla, ya. Entonces, eso entendemos que es así. Entonces el apóstol Pablo se rebajaba y con la humildad decía: me presento ante ti pidiéndote el favor, oh amado Filemón, para que puedas recibir a Onésimo en tu casa, y te lo pido con humildad. Siendo yo apóstol, te lo pido como esclavo de Jesucristo. ¡Qué maravilla! O sea, realmente esa era su intención. Y vuelvo a leer este pasaje, el 7. Tenemos gran gozo y consolación. Ese era el corazón de Filemón. Por eso Pablo le escribe de esta forma y con tanto amor. Se dice que estos son los pocos, quizá el único pasaje donde Pablo habla con tanto amor. Y no al hueso. Literalmente con tanto amor. Y dice, lo vuelvo a leer, miren el corazón de Filemón, pues tenemos gran gozo y consolación en su amor, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido fortalecidos, confortados, consolados, reconciliados los corazones de los santos. Un pastor verdadero. Ahora hay un pasaje similar, hay una enseñanza similar, y con esto termina, amado mío, porque dije que ya sea breve. En Lucas 10, que habla, bueno, algunos ya saben qué es lo que es, donde habla acerca del buen samaritano. Y voy a leer específicamente del pasaje 30 al 37, donde se emplea como tal la historia. Entonces dice, respondiendo a Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle y se fueron lejos. Y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, es decir, una persona que tenía, entre comillas, debe de tener un buen testimonio. Un sacerdote iba por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, una persona que servía en el templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Igual. Pero un samaritano, aquellos que despreciaban los judíos de aquella época, bueno, hasta el día de hoy, un samaritano que iba por el camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echando aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, ¿no es cierto?, lo llevó al mesón y lo cuidó, es decir, a un hostal, para que se entienda. Otro día, al partir, después de esa noche, sacó él de su dinero, el samaritano, 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, mira esta palabra clave. Hay otras versiones que lo traducen de otra manera, pero a mí me gusta acá la Reina Valera como lo dice, porque le dice, cuídamelo. No le dice, cuídalo, toma, cuídalo. No, cuídamelo, cuídamele, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gran comisión. Precioso. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora me llama la atención algo, dice, y volveré. Acá, en la historia, nunca se ve que vuelve. Porque esa historia hace alusión a la segunda venida de Cristo. ¿Cuántas monedas eran? 2. ¿Y cuántos años hay de que Cristo ascendió a los cielos hasta su venida, hasta la fecha, hasta el día de hoy? ¿Cuántos años hay? 2000 años. ¿Cuánto? 2000 años. Estamos en la quema, chicos. Es decir, que Él se fue, vendó nuestras heridas, nos curó, ¿no es cierto? Nos fortaleció con su palabra, pero Él promete volver. Y mientras Él vuelve, nos dice, haz tú lo mismo. Maravilloso. Padre, en esta hora te agradecemos por este hermoso mensaje. Te pedimos que seas tú enseñándonos cada día más a través de tu palabra. Te amamos, te adoramos, fortalece nuestras vidas. Permítenos y enséñanos a ser cada día tu discípulo. Bendice a cada uno aquel que escuchará este mensaje, que sea de bendición y que seas tú llenándolo con tu Espíritu Santo para que haga la gran comisión, Señor. Te pedimos que a través de estas circunstancias difíciles que uno puede vivir, no perdamos la fe, perseveremos, Señor, y permanezcamos firmes en tu llamamiento, ya que tus dones y tu llamamiento es irrevocable. Te adoramos, Señor, tócanos con tu palabra y que cada día seas tú fortaleciéndonos
más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, que sea una palabra que te fortalezca y que cada día el Señor renueve tus fuerzas para el trabajo. Dios te bendiga.